Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y seguimos encantados con José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Pues estamos perfectamente aquí para hablar un ratito con vosotros sobre estas cosas que pasan. Muy bien, ¿qué pasan? ¿Qué pasaron? Tremendas. Aquí las tenemos todas reflejadas en tu magnífico libro, El terror rojo en la guerra y la guerra de España. Perdón, José Piñeiro Maceiras, un estudio magnífico, la verdad, sin complejos, como nuestra web. Aquí está, vamos avanzando. Es difícil, todo está ahí, pero bueno, vamos a decir lo que se pueda con este medio audiovisual. Una pregunta, Pepe. Se dice que, claro, que, bueno, que todo fue un poco así, a la remanguillé, como se decía en mis tiempos de joven. Pepe, existieron listas, estaba todo preparado, tenían perfectamente centrados el Frente Popular, cuáles consideraban ellos que eran sus enemigos, perdón, y lo que tenían decidido hacer con ellos. ¿Qué nos puedes contar de esto que nos cuentas mucho en el libro? Bueno, también habría que referirse al libro que yo publiqué hace un año, o hace casi un año y pico, sobre el 18 de julio de 1966, entre el mito y la realidad, por la misma editorial, ¿no? Yo hago constar ahí que hay unos informes que se divulgaron en los meses anteriores a la guerra, sobre los cuales un autor como Sadwell, el norteamericano Sadwell, que trabajó para la Segunda República, para el Frente Popular en el Reino Unido como propagandista durante la guerra, parece que no se le pasó como a los mastines leoneses, ¿no? Que empiezan a defender a una persona, a guardarla y la guardan aunque no se tengan rebaños de ovejas ni de Sí, cabras, ¿no? Pues sí. esto es lo mismo que le ha pasado a Southwell, porque vino a decir que esos textos, y que incluso escribió creo que uno o dos libros, eran falsos, no, esos textos son bastante precisos y hoy vamos a, en cierta manera, dar otros pincelazos, como tú utilizas, te gusta este término, para Sí, aclararlo, ¿no? En muy la bien. última o en los dos últimos capítulos que hemos tratado, nos hemos referido a una serie de listas negras que aparecieron, por ejemplo, en Ávila o que aparecieron incluso en Valladolid, ¿no? En Claro. Valladolid lo pone de manifiesto, lo revela el biólogo tan importante y naturalista que fue de España, que fue Tono Valverde, en sus memorias, ¿no? Que su padre, pues, que era una persona de orden y que ayudó incluso para que no fueran perseguidos los vecinos, que eran de la Casa del Pueblo, Claro. pues encontró que cuando las tropas o la policía eh, registró la Casa del Pueblo de Valladolid, había una lista negra en la cual aparecía el padre de Tono Valverde, que estaba ayudando, ¿no? Pues mira, Vale. esto ocurre en más sitios, es como consecuencia de esas dos, yo no sé si tienes ahí dos periódicos, el Diario de Sí. Ávila, donde dan dos informaciones, uno es el famoso programa este donde se habla de la lista de ejecutados y después Este. es... ese no es, ese se No. habla de una lista roja, pero no es exactamente una lista negra, pero no es la que hablamos. Es uno que es de principio, que lo tienes ahí. Bueno, si quieres lo puedes después poner a los Sí, televidentes, los lo, lo puedes de- lo dejaremos colgado para ponerlo. No sé si es es este, el Plan este. Revolucionario del Frente Popular, ¿no? En este Plan Revolucionario del Frente Popular, esto lo publica el Diario de Ávila, pero salió publicado por primera vez en Palencia, donde se descubrió los hombres, la policía y los soldados que trabajaban para el Ferrer, que era el comandante en jefe o el gobernador militar de Palencia, descubrieron estos documentos al principio de la guerra y los publicaron. Él se ha de costar por lo que nosotros ya comentamos a su vez cuando nos referimos a este libro, el 18 de julio, que es uno de los informes, ¿no? Por el cual se detalla cómo se deben tomar el poder por las fuerzas revolucionarias y que ahí se habla concretamente en uno de sus considerandos que se tiene que ejecutar las listas negras, ¿no? Las listas Correcto. negras, las listas negras. Pues bueno, esto apareció en Palencia durante el momento, también apareció en otros sitios, como fue en Mallorca y también apareció en el sur de España y también en Madrid aparecieron, ¿no? Pero en la zona nacional, en la que fue controlada por las tropas nacionales desde el primer momento, aparecieron estos documentos. También hay otro documento que aparece unos días después, muy importante, que también lo tienes en el periódico, que lo publica el Diario de Ávila, pero que es detectado eh, en, en Salamanca a un comunista, a un militar comunista que detienen en Salamanca, en el cual es todavía mucho más grave, porque ahí se pone de manifiesto cómo se debe actuar con relación a los militares y a las personas de orden. En cuanto este es un documento terrorífico
Yo sabía que existía, pero no había dado con él hasta que lo encontré en el Diario de Ávila publicado. Ahí se pone de manifiesto cómo deben actuar las fuerzas, cómo deben entrar las fuerzas revolucionarias en los cuarteles. La orden es de matar a todos los jefes y militares, incluso sus familias, cualquier que sea la consideración de edad, ¿eh? Qué Ojo que bueno, esto es muy grave. Y muy después bueno. también ponen que a los capitalistas se le aplicará lo mismo si se resisten a entregar el dinero. Y que también serán liquidados o acusados falsamente todos los militantes conocidos de Falange, Renovación Española, Comunión Internacionalista, de derechas, etcétera, para proceder a su liquidación. Esto es muy grave porque esto aparece en Salamanca, este documento aparece en Salamanca y en el anterior capítulo nos referimos a la familia Pérez Tabernero. ¿Te acuerdas que Pérez Sí, Tabernero era una familia que vivía en Salamanca, pero meses antes de empezar la guerra se trasladó por cuestiones que no vale el caso comentar a la capital de Málaga y allí mataron al padre, lo fusilaron. Y el 15 de agosto buscaron a los hijos, a dos de los hijos, y los encontraron sobre a finales de agosto y los mataron junto con la persona que les daba cobijo, que también era de Salamanca, y en septiembre, a 22 de septiembre, mataron al tercer de los hijos, ¿no? claro. ¿Cómo sabían esto? Porque eran unas personas que se trasladaron de Salamanca a vivir a Málaga, ¿no? Ya, Pues ya, porque ya, había ya. listas. Y Claro. curiosamente en la prensa se publica, en los primeros días del movimiento, que un comerciante holandés que se marcha, huye de Málaga, desembarca en Italia y comenta a la prensa italiana que lo que ocurre en Málaga es gravísimo y Claro, lo que está pasando es que el gobernador civil de izquierdas tiene en su poder una lista negra de personas derechistas y se dedican a liquidarlas. claro, Está claro. publicado en la Muy bien. prensa nacional en su momento, con lo cual se aprecia que esto que se descubre en Salamanca, que encuentran las fuerzas policiales en Salamanca, este documento, ya estaba en activo en Salamanca el sistema de las listas negras y no solo daban información de los que había en su provincia, sino que estaban en contacto con otras provincias que también Claro, hacían lo mismo, porque si claro, no, a los señores estos de Pérez Tabernero no los hubieran localizado, porque Málaga era una ciudad bastante grande y no claro, sabrían de dónde venía esa persona, ¿entiendes? claro. Muy bien. Esto es una cosa muy grave. Es gravísimo lo que dice aquí en este documento, porque este documento después lo publica también, encuentra otra forma, otro documento lo encuentra el mismo, muy parecido, lo encuentra el abuelo del presidente del gobierno, del antiguo presidente del gobierno, Aznar, o sea, Manuel Ajá. Aznar, y lo publica en sus libros. Yo creo que el nieto no leyó este documento. Vamos, yo creo que el nieto no leyó el libro del abuelo, Sí, porque si no, no lo no. que hizo hace ya veintitantos años, cuando era el 18 de julio, con este Claro, documento, pues claro, realmente es prácticamente un error, vamos, prácticamente lo que ha hecho siempre la derecha española, que es sí, meter la pata, ¿no? sí, Siempre señor, la mete, siempre es así, ¿no? sí, Entonces, señor. este documento que lo publica su abuelo, aquí Claro, está, ¿dónde sale? Sale de Salamanca uno de ellos, que se vamos. Hay otro que captura el ejército ya, y que estuvo en el archivo militar, ya, en lo que se llamó el archivo de liberación. Ahí lo ya, consultó el historiador este fantástico que era de Bilbao, ya. Martínez Bande. Matí Lo de Bande, consultó sí, señor. y otro documento que aparece también como hay varios, a ver, pues hay varios. Otro documento de esto lo capturan las fuerzas de Granada, del comandante Valdés y el amo de Espinosa, lo capturan en Granada en la casa de un domicilio de un dirigente socialista que era gallego, y lo publica y se publicó y estaba archivado en la capitanía de Granada Claro, después de la guerra. O sea, esto es clarísimo. Y además ves que se está produciendo, ¿no? claro, Bueno, claro, claro. es que se está produciendo. Donde primeramente aparecen estos, podemos decir que lo curioso de esto es que en estas zonas controladas por el Ejército Nacional, como fueron Ajá. Galicia, León y Castilla, curiosamente aparecen estos documentos. Es Ya, decir, ahí no se produce una represión tan grave porque es controlada por los nacionales, aunque hemos visto que se producen asesinatos y algunos crímenes horribles, ya, pero se descubren estos documentos, con lo cual esto estaba preparado para hacerlo. claro. Uno de los sitios primeros donde se descubren estos documentos es en el Ferrol. En el Ferrol lo encuentran a las fuerzas revolucionarias y es el propio almirante Moreno quien descubre que él mismo está en la lista. Esto Es lo publican, impresionante. esto se publicó en la prensa nacional, incluso diciendo los primeros de la lista, ¿no? Que estaban Fíjate, para ser fusilados, aparte fíjate. del almirante Moreno. Eran personas civiles, militares y hasta mujeres del Jo, Ferrol para ser tremendo. liquidados, ¿no? Y después a esto se refiere ya a personas serias, como tú conoces, los dos vicealmirantes Sí, que eran que son, que yo no sé si eran nietos
o hijos del Sí, almirante Moreno, que sí, escribieron La guerra silenciosa sí, y señor. silenciada, Un ¿no? gran libro, un libro extraordinario, extraordinario. Bueno, pues ahí se refiere a lo que le pasa al almirante Moreno. Pues sí, este documento existe y se produce en el Ferrol. Otro sitio donde se produce esto, y yo no lo sabía, pero te digo, es en Pontevedra. Joder. En Pontevedra, lo que pasa es que yo te he mandado, creo que tienes ahí un documento Sí, que es del espera. periódico, que es un periódico de Palencia Sí, que hace o da la información de una alocución radiofónica que da un periodista, una persona conocida de Pontevedra, sobre los primeros momentos de la guerra, hace constar, efectivamente, de Isidoro Millón, hace constar una cosa, que el 20 de julio se concentra en Pontevedra todos los grupos de izquierdas armados claro, de la provincia. Esto es verdad porque yo lo conozco muy bien, ¿eh? claro. Pero lo que yo no sabía es que se presentaron con listas negras. Y es Joder, lo que dice ahí, qué que se presentaron barbaridad, con listas negras. qué barbaridad, No sé, yo eso no lo sabía. Yo lo único que sabía es qué que barbaridad. tengo un pariente que ya murió hace unos 30 años, una persona muy seria de orden, que no era ni de Falange, ni por supuesto ningún partido, una persona de orden, Claro, que cuando detienen a uno de estos revolucionarios que van a Pontevedra armados y que llevaban, o sus compañeros llevaban listas negras para ejecutar, claro, pues lo meten a la cárcel. Y entonces este va a defenderlo, a la cárcel. claro, claro. Y el guardia de la cárcel le pregunta, hombre, señor X, no va a decir el nombre porque esto ya sabes cómo es, dice, ¿pero qué viene usted ahora? ¿A defender a estos? Dice, hace 15 días usted vino a defender a los fascistas que estaban detenidos, ahora viene a los comunistas a defenderlos. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Exactamente. Esto es verídico, me lo comentó en el año 1981. ¿Eh? Y es un pariente muy cercano a mi familia, falleció ya, una persona de orden extraordinaria, Sí, y que vive su familia y claro, todo esto claro. se puede decir, pero esto en su tiempo diremos quiénes son, porque como Sí, hay esta sí, sí, sí. persecución que ha hecho Sí, sí, es verdad. la checa que existe en la calle Ferrat, Sí, bueno, no señor. es que existe, es en plan de broma, Sí, pero sí, 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 que sí. actúa como si fuese una Sí, checa, ¿no? sí, igual, 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 igual. Aunque solo sea de información, ¿no? Aunque Sí, solo sea de sí. información. Sí, Bueno, pues pero así. Pues esto también ocurre en Pontevedra, ¿no? Otro ya, sitio donde encuentran estas listas negras es cerca de donde yo he vivido, y donde yo vivo, donde tengo la residencia oficial, aunque muchas veces no estoy ahí, que es en Astorga. ya. Y es en la ciudad de La Bañeza, que tú conoces bien, que está a 20 Siempre, kilómetros. En siempre. La Bañeza, la comandancia militar que toma La Bañeza, que son fuerzas de Valladolid, encuentra en la Casa del Pueblo Ya. otra lista negra. Joder. Qué Y yo barbaridad. conocí personas que sabían lo de la lista negra. Y Ya, yo qué creo que barbaridad. vamos a traer aquí una persona, si contactamos con ella más adelante, en poco tiempo, una persona de esas, un pariente de esos que estaban en la lista negra. Muy bien, estupendo. Esperémoslo, esperemos lo que pueda venir. También otro lugar de León donde había listas negras es en Santalla, que es un pueblo Claro, no lejos de Ponferrada, donde después de la guerra había claro, un centro de maquis. Ahí claro, también había una lista negra, ¿eh? Está publicado en claro, el periódico Proa de León en los claro, años, creo que es en el 37. claro, Después vemos esto, claro. lo de tal, y después vemos todo lo de, bueno, hemos visto esto, lo de Salamanca, que es clarísimo, Claro. el Via Crucis que le pasó a los Pérez Tabernero, pero también ocurre en Ávila. Y en Claro. Ávila hemos encontrado, solo consultando la prensa de Ávila, que había listas negras en Hoyo Casero. El cura, Claro, el primero, y además que lo liquidan en Hoyo Casero. claro, En Piedra Laves, los claro, primeros que aparecen en la lista negra de Piedra Laves, según la prensa de Abulense, son Madariaga, que es asesinado, y el cura que se salva de Milagro. claro, claro. También en Arenas de San Pedro, los regulares, cuando liberan Arenas de San Pedro, encuentran una lista negra. Joder. Y se publica, que lo tienes tú ahí, que lo vas a publicar, editar Sí, para que lo consulten tus oyentes y sí, tus señor. televidentes. Ahí se encuentra también la lista negra, que lo Claro. encuentran, y yo creo que van a fusilarlos a todos los de derechas en la Plaza de la Constitución, creo. O Claro, sea, es algo claro, terrible. claro. Ah, Es terrible, algo, terrible, terrible. es, Es tremendo, ¿eh? tremendo, Pepe, tremendo. Yo creo que además Otro con... sitio, cuidado. Esto es lo que tú has presentado aquí ahora, es el periódico El Diario de Palantino, que da muchas noticias, es de un caso que hemos comentado de Segovia. Sí, es Un verdad. caso de que en el puerto de Somosierra asesinan a un matrimonio, a un hijo, acusándolos de darle cobijo a las fuerzas de Mola. Pues Joder, aquí viene el testimonio de unos soldados, de los primeros que entraron eso, y dice que quedó horrorizado, porque joder, esas personas estaban sangres esparcidas por las paredes. O joder. sea, los debieron matar a machetazos, una cosa, bueno, horrorosa. Está aquí Qué en barbaridad. este, en este artículo que se titula Varios oficiales que regresan del frente
cuentan a un redactor del diario sus impresiones. Qué barbaridad, qué O barbaridad. sea, Es tremendo, tremendo. cómo a un niño que todavía no tenía ni 2 años, a Claro, un menor de edad, lo matan, lo debieron matar a machetazos o contra la pared. Es algo horroroso. claro, qué En los primeros barbaridad, qué días del barbaridad. movimiento, porque esto fue todavía en julio. Claro, fíjate, fíjate, es terrible. Además, eso demuestra lo que tú estás, bueno, lo que tú acreditas con documentos, estos y otros muchos más que tienes en tu libro, que hay que mirarlos, que todo estaba preparadísimo, que no fue una cosa espontánea, que lo tenían más que pensado y que desde luego iban a por todas, Pepe, porque es una cosa general. Nos has hablado de listas negras en Málaga, en Pontevedra, en La Coruña, o sea, que era una cosa En extendida La y Bañeza, organizada. En La en Bañeza, Ponferrada, claro, claro, que son sitios más en pequeños. Valladolid, en En el centro del Valladolid. movimiento que lo tenían. Claro, claro. Es que esto es muy También las hay importante. otro sitio que te va a gustar, lo comentaremos cuando lleguemos allí. Sí. En Zaragoza, Ah, en Zaragoza también, ¿ves? en Claro, el claro, pueblo que se llama Sálava, en la claro, comarca de Cinco Villas, hay claro, también documentos que encuentran para matar a todas las personas de orden. claro. Fíjate, Y lo diremos claro, cuando llegamos ahí. O sea, es que claro, en claro, todos los sitios claro. se llevan a cabo estas cosas, ¿eh? Es terrible porque además esto elimina por completo ese relato de que, bueno, fueron tres o cuatro locos que andaban por ahí. No, 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 es una Sí, cosa dicen que perfectamente. fueron los anarquistas. Sí, o sea, sí, sí, el PSOE, una organización históricamente criminal de toda la vida, además. Bueno, en la Entonces, zona de Ávila, eso está demostrado por la causa general siguiendo, todos los donde salían las órdenes y las denuncias eran de la Casa del Pueblo, ¿eh? claro, En claro, todos los claro, sitios. claro, claro, Incluso claro, la columna Mangada seguía las indicaciones o la información que, porque eran personas que venían de Madrid que les claro, facilitaban las casas del claro, pueblo, ¿no? claro, es Hicieron una claro, escabechina de más de 500 personas, ¿eh? claro, Eso hay claro, que tener tremendo, cuidado. Y además se ve, y además en los pueblos en que no llegaron, como fue en claro, Segovia cómo se mata, o en los contornos cercanos a Segovia, en claro, Somosierra, cómo se mata a una familia de esa claro, forma tan atroz, es decir, prácticamente como si fuese la matanza de Texas tan famosa, ¿no? Aquella qué que llegó al barbaridad, cine, ¿no? Una cosa qué barbaridad, horrible. qué Pues esto se barbaridad, qué hace aquí. barbaridad, sí, sí, qué Y barbaridad, vamos a demostrar, porque ahora que estamos hablando de esta zona de Soria, vamos a decir que por qué se llega a ese grado de criminalidad. claro, Es claro, decir, porque tú sabes, igual que, que yo y que muchas personas, que los verdaderos españoles, los íberos, los celtas, sí, incluso los vascos y todos estos claro. no eran asesinos de No, sangre. no, no eran asesinos, no, Eso no, tuvo no, que no, ver por influencias posteriores, de claro, raza o ideología. claro, es Claro, que, puedes pensar naturalmente claro, que eso tiene influencia árabe, porque donde se produjeron claro, estos crímenes más horrorosos claro, que ya comentaremos es en claro, la zona del sur de España, lo que fue claro, Andalucía y lo que fue Extremadura, como lo que fue también Castilla-La Mancha. claro, Pero, dentro de unos días hablaremos del norte de España, donde no llegaron los árabes. Y claro, las barbaridades que se cometieron en Asturias, ah, las barbaridades que se cometieron en Cantabria y claro, las barbaridades que se cometieron en Vizcaya, sobre todo, claro, son horribles y fueron realizadas, fueron zonas donde apenas llegaron los árabes. claro, claro, Y quiénes son las personas que incitan, excitan y cometen esas claro, atrocidades? claro. Los socialistas. Los socialistas, sí señor, sí Repito, señor, los sí socialistas, ¿eh? señor, sí señor. Es que eso es Es otra una vergüenza, cosa, por ejemplo, que el presidente de la Comunidad de Cantabria haya dado su plazo, su favor para aprobar una ley de memoria histórica como existe en Cantabria. fíjate, Cuando este no viene del Partido Socialista, este viene del Movimiento Nacional, porque fíjate, vistió, parece ser, la camisa azul, porque fue consejero local del Movimiento de Torrelavega. joder, joder, es Y este sí impresionante, tenía que saber lo que ha pasado en claro, su comunidad autónoma para claro, permitirse claro, barbaridades. claro, claro. En, en Cantabria se produjeron crímenes horrorosos, Claro. dirigidos, controlados y ejecutados por socialistas. Ah, ¿ves? Siempre, Posiblemente siempre, cerca de fíjate, 3.000 personas. siempre, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Es la misma tónica, el mismo modus operandi, es el mismo sistema, todo perfectamente dirigido. Eso es Claro, lo más porque ahí están importante. en los documentos que hemos Claro, presentado, estos dos, claro, los que publica el diario de Ávila, se ve clarísimo que claro, están claro, todos, que tienen fichados. Y además claro, se ve en las órdenes segundas del militar ese comunista que cogen en Salamanca, claro, se ve clarísimamente que la orden era de eliminar no solo a los generales, claro, coroneles, claro, personas con dinero, gente de claro, derechas, sino a sus familias si no seguían sus indicaciones. claro, 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 Es claro, efectivamente. horripilante. Y Tremendo, esto se hace tremendo. automáticamente, porque lo que Claro, ocurre en Somosierra, en el puerto de Somosierra, por las tropas rojas, que esas tropas rojas sobre todo eran voluntarios de la ya, CNT, de la UGT
o de las milicias comunistas, pero sobre todo de la UGT, cuidado, claro, de la claro. UGT, porque ahí es donde mueren los asesinos de Calvo Sotelo. Ajá. Ahí Ahí combatiendo. mueren, eran los dos gallegos, uno de La Ya, Coruña y uno de Lugo. ya, ya, El ya, ya. capitán Condés Claro. y Sí. mueren ahí, en esa Claro, zona. claro, claro. Fíjate, fíjate. No, no, el Partido Socialista más era el partido mayoritario con diferencia sobre todos los demás, el que más masas movía, por lo tanto era el que más fuerza tenía y era por lo tanto el que Sí, sí, mejor posición tenía. nosotros no queremos hablar de los buenos socialistas que hay ahora, que hay Claro, sí, muchos y muy sí. buenos Sí, socialistas. sí, pero Estamos hablando de no, dirigentes, no, y estamos hablando más de la historia del Partido Socialista de aquel exactamente, momento que es muy clara, es muy clara. aquí no solo, aquí hemos hablado curiosamente del presidente de Cantabria, que es una persona que en sus momentos, en otros momentos, fue del Movimiento Nacional en Torrelavega y esto tenía que saberlo. Y tenía que Está haberse claro, opuesto. está claro, está claro. Pero parece que solo se dedica ahora a perseguir Ah, al sí, monarca, a sí, insultar o a ah, injuriar sí, a al injuriar, monarca al exiliado, porque está exiliado. sí, que le ha puesto una denuncia. Bueno, Ya, Pepe, ya, pero es que seguimos. a lo mejor hablamos un poco del presidente de Cantabria, no sé Sí, hombre, qué sí, ofrecer, porque a lo mejor comentamos algunas cosas que no son muy buenas, que no son muy buenas tampoco. que no Es son muy que, buenas. Pero bueno, no lo vamos a hacer no, porque no, somos serios. sí, Pero sí vamos a decir que él públicamente no tenía que haber tolerado que en Cantabria se aprobara esa ley que claro, quieren los claro, socialistas. claro, que ahí Que está el a lo quid de la mejor cuestión. los afiliados socialistas ni lo saben ni lo conocen. Claro, La calle Ferraz, de donde viene claro, claro. El de donde viene argumentario. el asunto. La calle Ferraz o la Moncloa, de esos dos sitios Claro. vienen esas órdenes. Claro, claro. Sí, sí. Es el argumentario, Pepe, para todo, para lo político, para lo histórico, para lo social, Y le para lo mandan ese argumento económico. y ya está. No, 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 eso Claro, no. claro, En Cantabria, en la antigua provincia de Santander, los socialistas fueron unos criminales natos claro, claro. y ¿Ves? ladrones natos. Que eso Claro, que quede clarísimamente, está claro, demostrado. claro. Y hasta el Ruiz Olazarán, que vamos a hablar mucho del Ruiz Olazarán, Muy bien, que era un muy bien. sinvergüenza que no contestó a la carta que le mandó un juez de la provincia de León que lo había tenido prisionero en Fíjate. 1976, el número uno. Y Sí, el sí, sí, sí. segundo, el sastre que venía de Beja. Fíjate. Meila, Ya, que ya, era el que ya, hacía de ya. policía, que confesó haber ejecutado a 1.400 personas Qué y barbaridad, terminó en México, qué barbaridad, qué barbaridad, después de robar 15 millones o 14 millones de pesetas en el Banco de España. qué barbaridad, qué barbaridad. Tremendo, O sea, que tremendo, eso, Pepe. que un señor que lo puede hacer, por ejemplo, digamos, Bolaños, o lo puede hacer, Sí, por ejemplo, hacer Coldo, o lo puede hacer, sí, por ejemplo, mismamente Aldama, que no es en este sí. caso, que lo puede hacer Ábalos, vale, pero que un presidente de una comunidad autónoma como es Cantabria, que no es socialista precisamente y que viene del Claro, movimiento nacional, claro, que se haya bajado el sombrero, claro. eso es muy grave, ¿eh? Claro, claro, está claro, está claro. Por eso estamos como estamos, Pepe. Por eso estamos como estamos. Seguimos, Pepe, con los datos. Bueno, Eh, también existen, ya lo diremos cuando lleguemos a Andalucía, que en ajá, Andalucía es el mismo gobierno portugués quien conoce las listas negras y las ya, publica ya, en la Comisión de No Intervención de Londres, ¿no? El ya, comité, fíjate, diciendo lógicamente que en el sur de España existían por lo menos en cada pueblo una cédula local y claro, eh, unas listas negras que a la cabeza de estas listas figuraban con frecuencia al médico del lugar. claro, fíjate. Eso lo conoce el gobierno portugués. Parece que algunos historiadores españoles no lo conocen. Sí, bueno, no lo quieren conocer, porque así estamos, historiadores, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la provincia de Soria. La provincia de Bueno, Soria, para completar esas zonas en las cuales prácticamente no hubo violencia frente populista, pero lo hubo ya, antes y algo también en los momentos iniciales. ya, En Soria era una región, una provincia de orden montañosa, es muy buena gente, y prácticamente no hay ninguna indicación de malos de enfrentamientos antes de la guerra, ¿no? Antes ya, de la guerra no lo hay y ya, por lo tanto muy poco podemos decir al respecto, ¿no? Pero estallado el movimiento nacional ya se producen algunas cosas curiosas. claro, La columna de García Escámez llega a partir del día 21 de julio a Soria y ocupa un hotel. Y curiosamente, ese hotel es bombardeado por la aviación roja, lo cual quiere decir que tenía insurgentes que le pasaron que le pasaba la noticia, información, porque claro, podían atacar o podían bombardear un sí, sí, cuartel, pero curiosamente bombardean un hotel, porque ya, ahí estaba el Estado Mayor de García Escámez. No lo matan, claro. pero sí matan a dos mujeres, ¿no?
fíjate. Se declara el movimiento y se producen tiros y se asesina en la localidad de Vinuesa a 2 personas. Ya, Uno de ellos militante de Falange. ya, ya. Ya. Y después, unos días después, las autoridades sorianas ordenan que el gobernador civil Izquierda se ha trasladado fuera de la provincia, van 2 guardias civiles custodiando, yo creo que para ponerlo a libertad, en estas cosas, y curiosamente estos grupos insurgentes matan a los 2 guardias civiles. Joder, claro, joder. Matan a los 2 guardias civiles. No se termina ahí el asunto y en el año 1938, en el término de Tarancuella, un grupo de soldados republicanos, militares, no sabemos si son milicias, no lo dice la documentación, irrumpen en el pueblo de Tarancuella Claro. y asesinan a 2 labradores. Estamos hablando de marzo de 1938. Madre mía. Eso en Soria, ¿eh? Sí, sí, una provincia que apenas hay violencia, pero en cambio también tuvo su parte de amargura, digamos. Esos son además asesinatos selectivos. Exactamente, son selectivos. Y los que mueren fuera de la provincia que investiga la causa general son más de 20 individuos, 26 individuos. Ya. Entre ellos, pues habría que ver el sacerdote de Borovia, Julián Abad, que es fusilado en Murcia en 1966, junto con varios ancianos y desvalidos. Yo creo que la conferencia episcopal de esto no sabe nada. Sí, no sabe nada, no le No interesa. se ha enterado de que el sacerdote Joder, de Borovia, Julián Abad Pardo, fue fusilado en Murcia junto con varios ancianos y desvalidos. fíjate, qué barbaridad. ¿Por qué tiene que asesinar el gobierno con quien colabora la Sí, conferencia señor. Episcopal, que Claro. se carga no solo a un sacerdote, sino también a varios ancianos y desvalidos? Y la razón nos la dice el obispado de Osma, de Burgo de Ah, Osma. En septiembre de 1966, analizando estos casos, sí. dice una cosa muy curiosa y muy acertada. Dice que lo que ocurría es que había un odio africano. Ese término me gusta. Bueno, pues es el boletín oficial del Obispado de Osma de 8 de septiembre de 1936 en las páginas 1-26, analizando Claro. lo que era la guerra. Fíjate, a principios de septiembre dice que Sí, sí. todo eso que ve es fruto de un odio Odio africano. africano. Qué barbaridad. Yo lo digo ahí, Eso, esto yo. sí, sí, eso lo define todo, lo Eso es define todo. historia, ¿eh? Claro, pero Bueno, además de verdad. también asesina en Guadalajara el 27 de julio de 1966 a otro paisano de Soria, eh, que era del convento de los padres cistercienses de la localidad soriana de Santa María de Huerta, que se encontraba pues, en Guadalajara. Se llamaba Lorenzo Olmedo Arrieta y como es capturado por las milicias de Brihuega, lo fusilan en Guadalajara el 27 de julio, o sea, Ya, muy pronto, ¿no? ya, ya, ya. De las demás personas que son liquidadas son 26 personas o más de 20 personas de todas las condiciones, sobre todo labradores, obreros y estos sí, los que iban a redimir son los primeros ejecutados, ¿no? Como pasa en todas las provincias, es decir, comerciantes, Claro. dependientes, labradores, jornaleros, mecánicos, soldados. Estos son las 26 personas que analiza la causa general fusiladas fuera de Soria, que son de simpatizantes del movimiento nacional o de Claro, derechas o de orden, claro, son estas personas. O sea, claro, prácticamente a claro. quienes iban a redimir son los primeros que matan, ¿no? Qué También barbaridad. matan algunas familias, pero bueno, se matan algunas familias como la familia La Santa Marqués, en Ronda, que Claro, son masacrados un tío y 2 sobrinos en agosto claro, de 1966, por claro, haber sido concejal derechista el primero y falangistas los segundos. claro, Cuidado. claro, claro. En Ronda, ya llegaremos a Ronda, donde últimamente el catedrático, o que ha sido catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Paredes, la estudia en profundidad y dice Claro, que la hecatombe que se produce en Ronda, quien la dirige son los socialistas. claro, El como jefe del siempre. comité justiciero era un camarero que era socialista. Esto lo dice, no lo dice la plataforma 2025, lo Sí, dice Javier sí, Paredes, catedrático de Historia sí, Moderna señor, de sí, la señor, Universidad de Alcalá de Henares, sí, señor, sí, señor, recientemente. sí, señor. Esto es lo que hay. Efectivamente, pudieron ser más porque las diferencias que existen entre los nombres anotados en el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid de 1150, de los años 50 y los estudios que realiza del Movimiento de la Población Claro, Natural el general Salas Razaba son diferentes. Así, por acción de ya, guerra, en Soria apunta el general Salazar en 1977 que ya, están anotados como muertos en combate nacionales ya. 160 personas en la provincia de Soria, pero No, realmente combatientes y ejecutados, el santuario de la Gran Promesa tiene con nombres y apellidos 1491.
Con lo Madre cual hay mía. una diferencia en Soria de 1.331 personas que murieron en Claro, combate claro. o también ejecutadas, ¿eh? Que Fíjate, son muchas, fíjate. que Joder, son muchas. tremendo, 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 tremendo. Tremendo. Y después nos pasamos a la provincia, si nos da tiempo, a la provincia de La Sí, Rioja. nos quedan 8 minutos. Bueno, sí, pues nos da todo. En la provincia de La Rioja, en cambio, sí existe, ha sido siempre una provincia tradicional, pero en la guerra, en la Segunda República no era así. De hecho, Carlavilla, Mauricio Carlavilla, Sí. en sus libros habla de que uno de los centros anarquistas de la FAI y Ah, belicosos de España era la provincia de Logroño, hoy le llama La ya, Rioja, ¿no? ya, ya. Entonces, estas son las causas muy importantes. Ahí se producen enfrentamientos importantes y antes de la guerra. Así, en marzo, el 14 de marzo, las turbas de la capital de Logroño se hacen dueña de la calle, asaltan y devastan los centros de la Comunión Tradicionalista y de Falange, y también la reducción y talleres del Diario de La Rioja, un Claro, periódico de Logroño. claro. También el Colegio de las Adoratrices, los conventos de Madre de Dios, carmelitas, agustinos y hasta el centro de los maristas. Estos elementos de izquierdas pretenden incluso asaltar el cuartel de la cárcel, lo que se lo impide la guardia, y también persiguen a varios oficiales de artillería, del regimiento de artillería. Estos huyen, se resguardan en el cuartel y hacen fuego contra los asaltantes, Claro. matando a algunos de ellos. Hay que decir que estos oficiales de artillería son los que en fechas previas al lanzamiento le hacen saber al general Mola que no viaje desde Pamplona a Logroño porque Claro. tienen preparado un comando anarquista su asesinato. Ah, fíjate. Esto lo revela el último libro inédito del secretario particular del general Mola, que fue Bernardo Félix De de maíz. Maiz, en un libro de 2007 que se titula Mola frente a Franco, guerra y muerte del general Mola. Curiosamente, era una partida de la FAI, anarquistas, pero que estaba en conexión, según los artilleros, los servicios de información de Logroño, del ejército, con el cuartel de Pontejos. Fíjate, socialistas. Y comunistas Y también, comunistas de también. Pontejos. Sí, sí. Pero ahí está una de las razones por las cuales en esas instrucciones que va a leer las personas que nosotros hemos puesto, que diremos en su momento, Claro. se tenía previsto el asesinato de varias personas de derechas y también Sí, de sí, sí. militares Claro. para tomar el poder, ¿eh? Bueno, pues, Y claro. que se iban a utilizar pues policías de Madrid, exactamente, o policías Claro. locales. Fíjate hasta dónde llegaba el grado de De interconexión emboscada que entre se, ellos. se preparaba esto. Claro, También la claro. razón por la cual se quiere matar a Franco, que se intenta matar Claro. en las Islas Canarias, Sí, sí. incluso en Casablanca, yo creo Sí, que se sí. intenta asesinar, tenía un comando. Sí, También sí. se intenta matar al general de León, que era el general Box, el Sí, comandante militar General de, Bush. de- Sí, de sí. León. Atentan contra él, pero no lo matan, y después el general Bosch es nombrado comandante general del Ferrol, ya que Sí, hablamos del Ferrol. Es sí. decir, se intenta matar no solo estas ideas, estos intentos de matar a Mola, de matar a, ¿cómo se llama? A, A vos. a Franco A y de Franco. matar al general al Bosch, es fruto, si tú lees las instrucciones esas de este libro que tengo yo aquí, que es aquí, como puedes ver, que lo tendrán Sí, el tuyo. algunos de tus oyentes, está clarísimo que ahí hay una orden por la cual se dice de mayo de 1966 Claro, de que se tienen que realizar atentados contra personas contrarias al movimiento claro, utilizando claro, la claro. policía, elementos de la policía izquierdista, ¿no? Y Fíjate. lógicamente este comando riojano Sí, estaba sí. en contacto, según los artilleros de Logroño, con Claro, el cuartel de Pontejos, que claro, son los que claro. asesinan a Calvo Sotelo de esa misma forma, Claro, ¿no? claro. Y no asesinan a más, no, Sí, no sí. asesinan a Gil Robles porque no se encuentra, y tampoco asesinan a Goicoechea porque tampoco lo haya, ¿no? No, ya, claro, Pero claro, al claro. pobre de Calvo Sotelo lo matan de Sí, esta mala forma. suerte ahí, mala suerte, efectivamente. Bueno, esto sigue así, pero la furia aniquiladora prosigue en días sucesivos, se atacan bastantes iglesias, parece que la conferencia episcopal de esto no Sí, sabe no nada, sabe nada. en Navarrete, el Nájera y Lardero, dice, antes de que Franco se comprometa a participar en el alzamiento. Claro, 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 Hay ya claro. aquí, esto tiene que saberlo la conferencia episcopal, hay muchas iglesias, muchísimas iglesias, y sobre todo imágenes Claro, destruidas por los elementos izquierdistas claro, claro, antes de que Franco se comprometa a dar el paso. El claro. enemigo número uno
para el gobierno y también parece que para la conferencia episcopal. Sí, Parece ser, yo no sé si es verdad o es mentira, ¿no? parece Porque ser, parece ser. va a convertir la basílica, una basílica Sí, la va a convertir en una sala de fiestas, yo creo, sí. ¿no? Bailarán, bailarán y los obispos bailarán. Bueno, independientemente de eso, también en la localidad de Tricio se producen enfrentamientos entre derechistas e izquierdistas y se mata en Haro a un derechista antes de la guerra. Se asesina por parte de los izquierdistas. Se asalta además el local del partido de derechas pro-regionalista Acción Riojana. En Nájera los comunistas casi asesinan a 2 falangistas y se incendian los templos de Nalda, Albelda y Torrecillos. Y huelga general en San Asensio, así como asaltos contra sedes derechistas y violencia callejera. Esto ocurre, es prácticamente una guerra civil, Sí, sí, antes es sí, lo que sí. dice el Antes lo general que hizo. Díaz de Claro, Villegas, una guerra civil fría, antes de que claro. entre la guerra civil caliente. Es la fase de la guerra civil fría, Fría, revolucionaria, que es claro. la que va de 1961 hasta el 18 de julio de La persona. 1990. Se nos Es una acaba el guerra civil. tiempo, Pepe. Nada, nos queda nada, 1 minuto y medio. ¿Quieres Bueno, añadir pues algo? sí, simplemente que seguiremos Próxima la sesión. próxima semana hablando de lo que ocurre aquí en, en Logroño. En Muy Logroño donde se bien, matan bastantes personas, muy donde en la bien. guerra, durante el alzamiento, sobre todo en Alfaro, se asesinan yo creo que son a 2 falangistas, Ya, ya declarado el estado de guerra. También se mata a un alcalde falangista, que había un alcalde falangista, ya, perdón, un ya, concejal falangista ya, en en el pueblo de Treviana, de 60 años de edad, lo claro. liquidan, o sea, un Buah, anciano para aquella época, claro, lo liquidan también, y también matan a un abogado Murillo que ya. iba llevando unas provisiones en una expedición, lo asesinan también. Es decir, se produce lo mismo que en todas las provincias liberadas inmediatamente por el Ejército Nacional, hay asesinatos hasta Tremendo. que hay asesinatos porque hay partidas de insurgentes que no se someten a las Claro, órdenes militares. claro. Tremendo, Pepe. Bueno, nos ponen los pelos de punta, yo ya no los tengo, pero bueno, pero interesantísimo de verdad. Seguiremos con esto porque hay que darlo a conocer. Se tenía olvidado, se tenía oculto. Los historiadores parece ser que no les ha interesado, a la conferencia episcopal muchísimo menos, por eso estamos como estamos. José Piñero Maceiras, el Terror Rojo y la Guerra de España. De verdad, muchísimas gracias y te emplazamos para la siguiente, que seguiremos recorriendo, por desgracia, lo que pasó en aquellas provincias que tuvieron la mala suerte de caer bajo el dominio del Frente Popular. Sí, seguramente tengas que poner 2 rombos, porque vamos a contar Pues cada cosa nada, que va a asustar. pues hecho, porque es la verdad y la verdad sin complejos, Pepe. Gracias, José Piñero Maceiras. Pepe, un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego, hasta Hasta luego. luego.